todo lo que recibió, que era horrible, lo empeoró. Hubiesen tenido en el semestre 1 millón de pesos más cada jubilado. 1 millón de pesos en 6 meses, para la mínima es un montón. Sí. Guillermo Moreno estuvo en Crónica y filtró el verdadero estado de la economía argentina y no el humo que está queriendo vender el gobierno de Javier Milei. Guillermo, hablaba Sebastián con respecto a esto, ¿no? Blanquear esta situación, transparentar la situación. Transparentar la situación con 7 de cada 10 chicos no comen hoy a la noche. Mira, los 2 últimos gobiernos fueron muy malos. Nosotros coincidimos cuando el presidente Milei dijo en su primer discurso, en una forma muy extraña, de espalda al Congreso, algún día lo va a tener que explicar, si es que lo explica, pero en su discurso inaugural, que había recibido la peor herencia que se recibió desde la democracia para acá, salvando la que recibió el doctor Duhalde, porque eso es otra situación. Ahora, el problema es que todo lo que recibió, que era horrible, lo empeoró, porque no es cierto que resolvió el tema fiscal. Cuando vos veas los datos de julio bien armados, tenés un déficit fiscal de 7 puntos. Por eso crece la deuda, como está creciendo la deuda del sector público. Si tuvieran equilibrio o superávit fiscal, no tenés por qué crecer la deuda. Crece. Esto que dice Guillermo es muy importante y es totalmente claro. Acá le voy a mostrar los datos, porque son datos públicos, son datos que se pueden encontrar en la Secretaría de Finanzas de la República Argentina. Vamos a descargar este Excel donde está toda la información de la deuda pública y vamos a ver cómo desde lo que es diciembre del 2023, año que asume el gobierno de Javier Milei, la deuda media en dólares, porque esto es media en dólares, 370.673 millones de dólares, cómo va aumentando mes a mes, para tener el último dato en junio del 2024. Acuérdense que estamos en agosto y la deuda siguió creciendo, pero hasta junio del 2024 tenemos 442.500 millones de dólares. Quiere decir que la deuda aumentó 70.000 millones de dólares en 6 meses de gobierno. Es una locura, es prácticamente más del 50% de toda la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Y todavía tienen la caradurez de hablar de superávit, con este nivel de endeudamiento brutal que están metiendo a la Argentina. Seguimos escuchando a Guillermo. En el sector externo, mirá, la verdad que todos los diarios de hoy te están indicando que ya con una pequeña baja que tuvo la soja ya no saben qué hacer. Hoy compraron 4 o 5 millones de dólares. El sector externo está igual que como lo recibió, igual de mal. Pero a su vez, destruyó valor en todas las compañías. ¿Quién compra hoy? ¿Quién podría comprar a la Ford, a la General Motors, a la Renault? ¿Quién compraría a Loar? ¿Quién le compraría a Roca una fábrica de acero si va a venir de la China? Ninguna de esas fábricas relevantes de la Argentina, y las que se venden como Procter & Gamble seguramente se vendieron por $1. Bueno, todavía no sabemos a cuánto se vendieron. Bueno, pero Sebastián, entonces, ¿cómo es? ¿A quién se le pueden vender? ¿Cómo se puede generar? A ver, no coincido con Guillermo. A ver, la bolsa está... Sí. En junio tocó máximos, el índice Merval, ¿sí? Volvió a repuntar, creció desde el lunes negro 25% en dólares. El mercado hace 4 días que está en boom, ¿sí? O sea, están todos los argentinos comprando acciones, o sea, partes de las empresas argentinas, ¿sí? No de afuera, empresas argentinas, ¿sí? Sí. Entonces, no coincido en ese lado. Es cierto, complica las cuentas, ¿sí? Le hubiese pasado a cualquier gobierno. Es muy importante que se entienda por ahí, para el que no sabe, este tipo de variables financieras que tienen que ver con el precio de las acciones, que tienen que ver con el precio de los bonos, son meramente especulativas. No hablan de la economía real, no hablan de la producción real, del consumo real, del Producto Bruto Interno. Hablan de expectativas que así como suben pueden caer. Los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri, los bonos y las acciones subieron muchísimo, pero ¿qué pasó después? A partir de finales de 2017, principio del 2018, se desplomaron porque las medidas que se tomaron en materia económica destruyeron la economía y por supuesto que destruyeron también las expectativas del mercado financiero. Por lo tanto,
que suban las acciones, que suban los bonos, puede hablar de ciertas expectativas o de cierta especulación en el sector financiero. Pero si en la economía real las cosas no funcionan, se toman ganancias y se terminan desplomando. Así que no son una certificación absolutamente de nada. Seguimos escuchando a Guillermo, que seguramente le va a contestar al muchacho. Es cierto que el tema de la soja obviamente complica las cuentas, ¿sí? Le hubiese pasado a cualquier gobierno, ¿sí? que depende mucho de sus ingresos fiscales, de la liquidación de exportaciones. Sí. Sí, pero bueno, eso es imponderable lo que va a pasar con Ahora, el precio de yo la lo soja. que pregunto, Chiche, ¿y el derrame entonces cuándo viene acá? Hay muchos factores. Primero que Milei no viene de la gestión pública. Aprender en momentos de crisis es imposible, porque necesitas verdaderamente conocer lo que es el Estado. Después darle, por ejemplo, 3, antes eran 4 ministerios a una mujer que puede ser sumamente inteligente, pero que verdaderamente no tiene experiencia de gestión. Ni el más mentado puede conducir 3 ministerios. Sí. Entonces, son ministerios muy importantes. Estamos hablando del hambre de los chicos. Sí, claro. Comida que no se sabe cómo se reparte. Entonces, a mí que me hablen de que los números, que esto, que las acciones, la verdad me importa un bledo. Sí. Me importa un bledo, porque hay formas de salir de las crisis graves sin tanto dolor para la gente. Tendrían que, el presidente, en lugar de viajar, que ahora ha dejado de viajar, tendría que estar recorriendo cada provincia, reuniéndose con todos los ministros, viendo la situación. Ahora, Perdón, me estabas... No, porque le quería mostrar esto, Chiche, con respecto a la imagen positiva, lo que estaba diciendo Guillermo, lo que estaba diciendo usted y el economista. La imagen positiva de los dirigentes políticos. Javier Milei hoy tiene una imagen positiva del 52, entre positiva y muy positiva, del 52%. Es cierto, tiene una imagen negativa del 47%. ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, estamos hablando de otras personas, estamos hablando de Kicillof, 37%, 61% negativa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene esta imagen Javier Milei y esta imagen tiene Kicillof, Moreno? Porque, perdona, Guillermo. por favor, cualquiera de los dos. Chiche, Sí, por favor. Simplemente que creo que lo que hablamos al principio, el desgaste de la dirigencia política es extremado. Y por supuesto está mucho más desgastado quien ha ejercido el poder o está ejerciendo el poder, y la provincia no está bien conducida. La verdad, no está bien. Nuestra provincia tiene muchísimos problemas muy serios. En el caso de Milei, frente a Milei no aparece nada. El peronismo está en su peor momento, el radicalismo lo mismo, Macri no sé lo que podrá lograr con esto. Entonces la gente se aferra, y se aferra a una esperanza, creyendo que bajar la inflación soluciona todos los problemas. Me interesa tu punto de vista, que es que la política o la dirigencia política está rota, entró en un descrédito tal que todo lo que haga Milei va a ser mejor sostenido, aún cuando haya gente afectada, que en otros momentos de la historia argentina, desde la democracia para acá. Mirá, terminemos con lo anterior porque me había quedado en el tintero. Sí. Que el pretendido ajuste que habla el colega, a cada jubilado en el semestre le sacaron casi 1 millón de pesos del bolsillo. Si hubiesen cobrado lo que cobraron con Alberto, que fue un desastre de gobierno, hubiesen tenido en el semestre 1 millón de pesos más cada jubilado. ¿Los de la mínima? Cada jubilado. Sí. 1 millón de pesos más en el semestre le sacaron. El acumulado te da 1 millón de pesos por jubilado, 920.000 pesos. Sí. O sea que vos te imaginás que hoy un jubilado, una pareja de jubilados, tendría 2 millones de pesos o los hubiese gastado. Qué fácil, ¿no? Qué fácil hacer un ajuste fiscal y hablar de superávit fiscal. Primero mintiendo porque el nivel de endeudamiento es brutal, pero colocando como principal variable de ajuste a los jubilados de la mínima encima. O sea, a los sectores más vulnerables de la sociedad. No solo que lograste un superávit de cartón ficticio, pateando deuda, creando nueva deuda, con el timbero de Caputo, sino que encima colocaste como principal variable de ajuste a los más vulnerables.
¿Qué tiene que ver eso con lo que se propone desde el peronismo, lo que propone Guillermo Moreno, lo que propone la doctrina de dar un abrazo de amor a los sectores más vulnerables? La verdad, lamentable. Seguimos escuchando a Guillermo. Para estar como estaban con Alberto, que no estaban bien. Sí. O sea, fíjate la barbaridad que está defendiendo el colega. Y a su vez yo hablé de las empresas con nombre y apellido. Esto de las acciones es un segmento muy pequeño que tiene que ver con la especulación, Claro. no tiene que ver con la economía. Esto es un segmento. ¿Quién compraría hoy? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto vale la Ford? Es muy sencillito. ¿Quién va a comprar si los autos vienen de afuera? ¿Quién va a comprar la Aluar si el aluminio va a venir de A ver afuera? qué te- Esto ya sí. lo vivimos. Ahora, Sí. con respecto a esta imagen. Igual después Sebastián, para que le responda, sí. Cuando Sí, sí, claro, sí, no, No, espera, que lo haga ahora y después Sí, te yo responda. no- Dale, no- dale. yo no porque así- interrumpo, no, que termine. No, porque iba de otra Bueno. cosa que le pregunté. Vamos ver, a lo. no Porque sé si dónde no es saca el mundo cálculo, financiero. Guillermo, de las jubilaciones. A ver, Sí. es cierto que la parte que perdieron desde diciembre a enero no se recuperó, ¿sí? Pero después de ese momento, las jubilaciones desde marzo marginalmente le vienen ganando la inflación, ¿sí? Igual los salarios registrados le vienen ganando la inflación. Hoy el RIPTE salió, Sí. ya otro mes más que van 4 o 5 meses que le viene ganando la inflación. ¿Sí? Es poquito, es marginal, pero va acumulando. pero no- Un segundo, Guille. Espera. No, pero Entonces, no está bien. eso lo por que un lado. decís. Está Pero bien, no yo está no sé bien, la no cuenta estás que hizo- contestando lo que yo Por digo, eso. amigo. Pero eso por un lado, no sé la cuenta de jubilados de dónde sale. Pero ¿cómo es la Secretaría de Hacienda? No, De- que hubiesen ganado $1.000.000 más hoy con. Pero ¿cómo es lo con que Alberto. dejaron de cobrar? Bueno, En no 6 es- meses lo que dejaron de cobrar. Son las cuentas Bueno, de ustedes, no sí. que la invento. Yo por eso digo que vienen hace 4 meses ganándole a la inflación. De manera marginal, pero le vienen ganando. Ahora, el tema, ¿quién compra empresas argentinas? Los argentinos, los extranjeros, todo el que considere que Argentina está muy barata y que va a despegar. Y eso tiene impacto en la economía real, porque no es especulación, Claro. es confiar en que Argentina va a mejorar su rentabilidad, van a ser empresas exitosas que no lo eran. Sí. Fíjate qué pasó en estos últimos días. Desde el mercado entiende que el peronismo y el kirchnerismo están mucho más alejados del poder. Por eso hace 4 días que viene creciendo el Merval, porque consideran que Sí. las chances de gobierno del kirchnerismo son más lejanas. A ver qué Chiche, me parece ahí te Ah, quiere no, contestar. no, evidentemente los partidos Ya voy, están, Emma, ya voy. los partidos están mal y lo que ha pasado durante la etapa kirchnerista, albertista o como fuere, no ha sido bueno y la verdad es esa. Pero lo que yo observo en el presidente, que es el que tiene que conducirnos a todos hacia un lugar esperanzador, no hace nada para lograrlo. No tiene empatía con los sectores más humildes. Maltrata a los periodistas de cualquier manera. Dice cualquier barbaridad. Bueno, si ponemos a analizar ese tema, tenemos para rato. Guillermo, sí. Mira, uno tiene que mantener la lógica del debate. ¿Cómo se hace el cálculo para vos comparar lo que cobraron los jubilados en Sí. este semestre contra lo que cobraron en el primer semestre del 2023? Agarrás lo que el Estado gastó en jubilaciones y pensiones. Primer semestre del 2023 es un dato, no es que lo inventamos, están ahí. Lo actualizás por la inflación, porque el jubilado lo que hace es comida, remedio y gastar en viaje. Actualizás por inflación y te fijás lo que gastó Milei. Sí, pero- Hay 6 billones de pesos de diferencia. Agarrás el 2023, lo actualizás por la inflación del promedio del semestre. Lo comparás con lo que gastó Milei. 6 billones contra 6 millones de jubilados te da 1 millón. Es muy fácil lo que hay que hacer. No Es una cuenta muy sencilla, ajustar por inflación en economía es una cuenta muy sencilla, no entiendo de qué se ríe este muchacho, claro, no tiene respuesta frente a lo que está diciendo Guillermo, evidentemente no tiene respuesta, se ríe burlonamente porque no puede contraargumentar una cosa muy sencilla, se ajusta por inflación y ahí se ve el enorme porcentaje de pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, de los sectores más vulnerables de la sociedad. pueden venir a decir, no, mirá,
yo ahora resulta que como ajusto todos los meses por la inflación del mes que pasó y este mes me bajó la inflación, resulta que le voy ganando. No es así el Sí, debate. pero así no No se vamos a calcula llegar la a ninguna jubilación realidad. mínima ni ninguna. No es así el debate. ¿Y No- pero cómo se hace entonces? No, la jubilación mínima de Alberto, si recuerdan, era 50% de inflación, 50% de recaudación Sí. de ANSES, con ¿Qué un... tiene que ver con lo que estoy diciendo? Un segundo. Tiene que ver porque está, Amigo, bien, te estoy está bien lo que diciendo decís lo que vos. gastó el La Estado. la masa de jubilaciones bajó, pero no significa que eso sea lo que hubiese recibido un jubilado de la mínima. La mínima se calculaba de una forma y como no daba, Alberto, ¿qué hacía? Le daba bonos. Sí. ¿Sí? Decía, yo soy bueno y yo te pago un bono. Todos los meses te daba un bono porque la fórmula era malísima. Pero ¿qué pasaba? Eso era el de la mínima y al que con ese bono alcanzaba un poquito más. Pero son ustedes, el gobierno de Javier Milei, el que se vanagloria de tener un ajuste fiscal que encima dice que es moralmente deseable. Él se vanagloria de eso. Él está diciendo que el ajuste fiscal fue moralmente deseable. ¿Y dónde está la moralidad? ¿Colocar como principal variable de ajuste a los jubilados de la mínima? ¿Esa es la moralidad que maneja? Bueno, evidentemente no son ni los principios ni los valores que maneja Guillermo Moreno y que se manejan en el peronismo real. Al de la máxima, o sea, arriba de la mínima básicamente, se acható, porque todos esos no recibían nada. Entonces, Sí. lo que hizo el gobierno anterior fue achatar las jubilaciones. O sea, no importa cuánto vos aportaste, Sí. vos cobrabas menos, ¿sí? Lo que hizo fue que toda esa apertura de jubilaciones se fuera achicando. Sí. Entonces, todos se iban acercando a la mínima. Sí, pero ¿Ok? yo te voy a decir que esa discusión, y para jubilados y pensionados que hoy están mirando que mañana tienen que ir a comprar remedios, no, Pero la verdad claro no que les no va, seguramente ¿por no, qué no lo les que sirve de nada. alcanza. ¿Sabes qué estoy comparando? Porque si no, espera con Olmo. Lo que gastó el Estado que le dio a los jubilados. Sí. Acepto que me diga que uno cobra la mínima y otro cobra la máxima, es obvio. Ahora, lo que vos gastaste es lo que gastaste. Sí. No estoy poniéndome en cada familia. Estoy diciendo, el Estado gastó el jubilado tanto. Lo actualizo por inflación. Veo lo que gastó Milei. Sí, sí. Y es 6 billones de pesos menos. Dividido 6 millones de jubilados. 1 millón de pesos en 6 meses para la mínima es un montón. Sí, más vale. 1 millón de pesos para Sí. la máxima no es nada. Estoy diciendo que este presidente en la masa de jubilados gastó 6 billones, o sea, 6 y 12 cero menos. Lo que ellos se están vanagloriando es de matar de hambre a los jubilados. Y a su vez, ahora se está yendo el HSBC, un banco, Sí. y dicen que lo va a comprar y hoy salió en el diario que lo va a comprar. Bien. Todavía no sabemos a cuánto se vendió Procter & Gamble. Suponete que Procter & Gamble se vendió a $1. Eso no es vender, eso es huir. Sí, huir. Entonces, ¿qué están diciendo? Las empresas están vendiendo el 30%, el 40%. Yo no sé, no me voy a meter en la vida de él. Yo te digo mi mayoreo de ferretería. Yo vendí la semana pasada, el 30% de lo que tengo que vender. Bueno, pero hace un punto ahí porque Increíble que Guillermo, aparte de ir a discutir, tiene que hacer docencia, porque la verdad es que discutir estas cuestiones no tienen el más mínimo sentido. No hay ninguna duda que no hay un solo indicador económico que esté mejorando. El superávit fiscal, que es lo único que supuestamente está teniendo bueno este gobierno, que tiene como consecuencia una baja en la inflación, es un superávit de mentira, es un superávit de cartón, ya lo dejamos claro acá, porque está acompañado de un endeudamiento brutal. La economía, lo que es el índice de producción, cayendo 30 puntos. Lo que es el índice de consumo, cayendo 30 puntos. El poder adquisitivo, no solo de los jubilados, que ya lo estuvimos repasando, de los trabajadores, de los asalariados en general, cayendo 25-30 puntos. No hay un solo indicador, no hay un solo indicador. Lo único que está haciendo este gobierno es terminar de destruir lo que se viene destruyendo los últimos 2 gobiernos anteriores. Y este es un ciclo que tiene que terminar. Y cuando este ciclo termine, tiene que empezar un nuevo ciclo de reconstrucción, así como tuvimos que empezar en el 2002, quizá hasta en peores condiciones, pero hay que empezar un nuevo ciclo de reconstrucción de la mano del verdadero peronismo, el peronismo de base, el peronismo doctrinario. Ahí es donde tenemos que ir, ahí es donde tenemos que apuntar, porque con un programa económico sólido, consistente, como el que propone Guillermo Moreno, podemos tranquilamente recuperar a la Argentina. Va a costar, va a haber que esforzarse, pero va a haber un plan, va a haber una planificación, va a haber un horizonte
hacia dónde vamos. Y ese horizonte tiene que ver con la reindustrialización de la Argentina. La Argentina necesita volver a tener valor agregado en su economía para tener puestos de trabajo mejores calificados, mejores pagos, para que los ingresos de los argentinos mejoren efectivamente. Y este gobierno, la retórica de este gobierno, el discurso de este gobierno, se va a ir agotando cada vez más, porque esos resultados que tanto proponen, que tanto le venden a la gente, que la mayoría de la gente que sigue este gobierno son jóvenes que no tienen mucho conocimiento de la historia, que no están muy formados y que lamentablemente cayeron bajo ese endulzamiento de oído sobre muchas cosas que son verdad, porque es verdad que los últimos 10 años se hicieron muy malas cosas en la Argentina y ahí es donde se apoya Milei, pero lo que viene a proponer Milei es igual de malo. Ese es el problema, es igual de malo. No solamente en términos ideológicos, porque podemos discutir en términos ideológicos, que es el liberalismo, que es el anarcocapitalismo, todas estas pavadas que plantea Javier Milei, que en el mundo no tiene ningún asidero, no hay ni un solo modelo desarrollado en el mundo que tenga que ver con esas ideas, todos tienen que ver con algún grado de articulación entre la intervención estatal, entre lo público y lo privado, que es lo que estamos proponiendo acá, la planificación, un mundo que se está cerrando cada vez más, economías centrales que están virando cada vez más al proteccionismo, y este tipo viene a proponer todo lo contrario y a perpetuar a la Argentina a una economía subdesarrollada que lo único que va a hacer es exportar recursos primarios y así no se crece y así no mejoran los ingresos de los argentinos de ninguna clase, ni de la clase baja, ni de la clase media, ni de la clase alta. Y así no hay quantum de ahorro, y así no hay capacidad de ahorro, y así no hay capacidad de inversión, y así no crece la Argentina. Los únicos que van a crecer son los 4 o 5 empresarios que se van a encargar de explotar los recursos naturales y que no van a invertir para la reindustrialización de la Argentina. Para eso se necesita un plan económico, concreto, contundente, como el que propone Guillermo Moreno. Insisto, búsquenlo, ahora voy a dejar en la descripción si quieren o en los comentarios para que lo puedan descargar, porque es importante que lo lean, es importante que lo entiendan y es importante que trabajemos para que ese plan se efectivice en la acción política el día de mañana, cuando tengamos que, a través de Guillermo o a través del cuadro que sea, pero sí con la doctrina bajo el brazo, tengamos que hacernos cargo del gobierno. Así que los invito a que se suscriban, los invito a que le den like, a que comenten, a que formemos una comunidad. Si estás a favor, podés venir a apoyar lo que estoy diciendo. Si estás en contra, podés venir, lo discutimos, lo debatimos, no hay ningún tipo de problema. Si sos libertario, sos progre, sos lo que sea, también vas a ser bien recibido, porque así es el peronismo.